Paz de Cristo, hermanos. Mi nombre es Norma López y me congrego en la Quinta Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús de Denver, Colorado. Y mi pastor es el hermano Rodrigo Ponce. Y en esta hora yo vengo a testificar de cosas maravillosas que Dios ha hecho en mi vida y en la vida de mi familia. Yo quiero leer una escritura que está en 2 de Timoteo 7. Dice así en el nombre de Jesús: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Yo leo esta escritura porque yo tenía nervios de dar el testimonio y yo le oraba a Dios y yo le decía: tengo temor. Y yo le dije: háblame, Señor. Y Él en esta escritura me llevó a no tener temor y no avergonzarme de dar testimonio de lo que el Señor hace en nuestras vidas. El primer testimonio que yo les vengo a dar es acerca de mi hijo, uno de mis 4 hijos, el último que Dios me dio. Él cuando nació tenía agua en sus pulmones y cuando nos dieron de alta me dijo la doctora: tú te vas a ir, pero el bebé se va a quedar en el hospital internado. Y para esto mi esposo notaba algo anormal en el niño, que él respiraba muy rápido, y yo le dije: es normal en los bebés cuando nacen. Pero cuando la doctora nos rectificó que algo estaba pasando con el niño, que tenía agua en sus pulmones, me dieron de alta y yo me fui a casa. Y cada día que pasaba yo iba al hospital a ver a mi hijo. Y en esos momentos siempre ha estado mi hija mayor, Lourdes, conmigo. Y fue acerca del 4.º día que él estuvo en el hospital. Y un día mi madre, que ella conocía ya del Evangelio en ese tiempo, me dijo: Norma, ¿me das permiso de orar por el bebé, por Álvaro? Me dijo: dile a tu esposo que si me permite orar. Y yo hablé con mi esposo y dijimos: claro que sí. Mi madre oró y pasaron los días, y uno de los días que yo fui al hospital, yo me puse enfrente de su cuna y yo le dije al Señor con estas palabras, porque yo todavía no conocía mucho del Evangelio, pero yo ya visitaba la iglesia con mi madre porque ella me invitaba y yo asistí algunas veces. Y yo le dije a Dios: Señor, si tú me dejas a mi hijo, yo me voy a bautizar. Pero yo sentía mucho dolor al verlo ahí con tantas mangueras en su cuerpo, siendo un bebé recién nacido. Y yo le dije al Señor: si me lo vas a dejar, déjamelo, y si no, llévatelo. Volvimos al día siguiente
Y cuando vamos entrando al cuarto de terapia intensiva donde están los bebés prematuros, yo volteé y cuando lo miré, él ya no tenía ninguna manguera en su cuerpecito. Él ya no tenía nada. Yo le dije: Luli, mira, el niño ya no tiene nada. Ya lo tenían hasta acostado boca abajo. Y habló la doctora conmigo y me dijo: si el niño sigue igual con sus signos vitales, en la tarde te lo puedes llevar. Esa es una de las grandes cosas que el Señor ha hecho en mi vida y en la vida de mi hijo. Dios me lo dejó, pero sé que fue con un propósito. Y pasó el tiempo y yo me bauticé. Dice una escritura en Eclesiastés 5:4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Y yo cumplí mi promesa. Yo me bauticé un 24 de febrero del 2008. Pero yo duré poco tiempo en el camino de Dios y me fui para atrás. Pero no fue por mucho tiempo, porque Dios volvió a tratar conmigo. Yo volví por medio de una enfermedad que le dio a una de mis sobrinas, le dio un cáncer. Pero sé que todo esto era con un propósito. De ahí fue que yo conocí a mi pastor y a su familia y parte de la congregación por medio de una amiga que, para la gloria de Dios, ya es mi hermana en Cristo, mi hermana Yadira Ponce. Ella me llevó con los pastores para conocerlos y ellos fueron a mi casa a orar por mi sobrina antes de ser intervenida quirúrgicamente. De ahí en adelante yo me afirmé en el camino de Dios, empecé a asistir a la iglesia y, para la gloria de Dios, tengo 14 años en esta iglesia donde Dios me ha plantado, y yo seguía adelante junto con mis hijos. Ellos prácticamente han crecido en el evangelio. Quiero dar un segundo testimonio acerca de mi hijo Álvaro. Él ahorita está en una edad que para ellos el mundo es muy tentativo, y más para los hijos de Cristo. Él me pedía un permiso para ir a una fiesta de una amiga que cumplía 15 años. Y para esto nosotros nos acabábamos de mover a otra área nueva para él, una escuela nueva para él. Y todos sus amigos habían quedado en la otra escuela donde él estaba antes. Él me pedía tanto este permiso, fue una insistencia tan grande que salimos en una discusión muy fuerte. Algo me decía a mí que no le diera permiso, y él me insistió tanto. Me dijo: mamá, es mi amiga, todos mis amigos de la otra escuela van a ir, por favor déjame ir. Fue tanta la insistencia que decidimos darle permiso por un corto tiempo. Y para eso nosotros teníamos otra invitación. Pero mi hija me dijo: yo lo llevo, mamá, para que tú vayas a hacer algunas cosas que tienes que hacer. Y ella lo llevó. Alrededor de las 2:30, mi hija lo llevó
a la iglesia donde se iba a llevar a cabo la ceremonia. Y yo regresé a mi casa como a las 4:30, y para esto ya estaba mi hija en casa también. Yo me senté en el sillón y sonó mi teléfono y lo contesté, y era de parte del hospital, pero me decían otro nombre que no era el de mi hijo. Y justo mi hija iba subiendo las escaleras y yo le dije: ten el teléfono porque exactamente no le entiendo. Dice que es del hospital, pero es otro nombre. Y cuando ella habló con esta persona que nos habló del hospital, dijo lo mismo. Dijo: pues encontraron el teléfono y es el de Álvaro, pero no me dan el nombre de él, solo me dicen que tienen este teléfono. No sé cómo sacaron el número de él y nos lo dieron y nos preguntaron que si era, y pues sí era su número de teléfono. Inmediatamente nos fuimos al hospital. Iba mi hija rápido en el carro, y cuando llegamos nos metimos al hospital en urgencias donde están los niños. Y yo dije: pues vamos a ver qué pasa. Y pues yo dije: a lo mejor simplemente está en el hospital por algo. En eso iba mi otra hija conmigo, mi hija Miranda, y salió la enfermera a hablar con nosotros y me dijo: vamos, porque esta persona está en terapia intensiva. Y yo le dije: pero es Álvaro, mi hijo. Dijo: no te puedo decir, tienes que reconocerlo primeramente para asegurar que sí es él. Por reglas del hospital no te podemos decir que sí es hasta que tú lo mires. Y nos fuimos en el hospital a terapia intensiva. Subimos y mi hija Miranda iba conmigo, porque nada más dejaban pasar 2 personas. Y cuando llegamos a la puerta de ese cuarto, lo recuerdo bien, en cuanto yo vi sus pies, sí era mi hijo Álvaro. Cuando yo llegué, me arrimé a su cama. Fue un dolor tan grande para mí verlo con mangueras una vez más en esa cama del hospital, que él estaba inconsciente. Me dijeron: tenemos que estarlo monitoreando para que su cerebro no haya tenido daños. Y para esto yo hablé con mi hermana Yadira y pedimos la oración a la iglesia. Le dije: avísale a los hermanos que oren por nosotros. Y ellos oraron por Álvaro, mi hijo. Fue un momento muy difícil para mí verlo ahí en esa cama, porque me decían que tal vez quedaban daños en su cerebro, que tenían que pasar esas 24 horas, eran cruciales. Y estaba él muy mal de su cara. Nosotros pensábamos que lo habían golpeado. Y para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, no hubo daños en su cerebro. Lo movieron a otro cuarto en terapia intensiva igualmente, pero el otro cuarto era especial por si algo sucedía. Pasaron las horas y cuando él se despertaba, él no podía, él solamente se movía, pero él estaba inconsciente, él estaba muy mal.
Ahí lo tenían amarrado, no podían soltarlo porque él no respondía a lo que le preguntaban. Y fue un momento para nuestra familia verlo ahí, porque es muy duro ver a un hijo ahí. Y para esto pasaron las horas y llegó la noche. Yo nunca me despegué de mi hijo ni un segundo. Y llegó la noche y esperando la respuesta, que él reaccionara, y él no reaccionaba. Y la alarma se prendía cada vez, y un montón de doctores, de enfermeras, forzándolo a él, forcejeando, porque él quería levantarse, no sé, en su desesperación. Y otra vez volvían, la alarma sonaba otra vez y no reaccionaba. Y para esto en una de esas veces, una de las últimas, dijeron: vamos a hacer últimos intentos. Yo me volteé viendo hacia afuera del hospital, porque para mí era bien duro ver cómo todos lo agarraban como a la fuerza. Y justo antes me había entrado una llamada de la esposa de mi pastor, y me dijo: el mismo Dios que sanó a nuestra hija lo va a sanar a Álvaro. Yo le dije al Señor una vez más, con dolor en mi corazón, le dije: Señor, de bebé en este mismo hospital te lo entregué y tú me lo dejaste, Señor. Una vez más, yo te lo digo con todo mi temor y temblor, Señor. Si me lo vas a dejar, déjamelo. Si no, quítamelo, no lo quiero ver sufrir así. Vino a mí una voz con autoridad, que yo volteé hacia su cama y yo le dije: Álvaro, fuerte. En eso él volteó sus ojos así, y los doctores empezaron a ponerse contentos y me dijeron: sígale hablando, sígale hablando, cuando horas antes me decían que no. Y yo le dije: Álvaro, mami está aquí. Y yo le agarraba su cabeza y le agarré su mano y me decía: dile esto si él te responde. Y le dije: aprieta mi mano. Y la apretó. Y le toqué su dedo del pie. Le dije: si sientes, muévelo. Y lo movió. Ellos dijeron en inglés: what happened? What happened? Y yo les dije: fue Dios. Yo sí sé qué pasó, fue Dios. Y una enfermera de ellas me dijo, para la gloria de Dios lo digo: rompiste mi corazón. Me lo dijo en inglés. Ellos empezaron de ratito a empezar a quitar máquinas, a desconectarlo de todo. Y ya mi hijo volvió en sí. Y me dijeron: síguele hablando. Y yo le hablaba y él me respondía lo que yo le estaba diciendo. Y nos dijeron: esto es lo que queríamos para poder desconectarlo de todo. Yo les quiero decir que tengamos cuidado con nuestros hijos cuando Dios nos está hablando. Yo le puse a todo esto como el tema: no
omitas la voz de Dios. La historia que me dieron después, cuando pasó todo, fue que después de la iglesia donde fue la ceremonia, se fueron en un paribás, y yo no sé cómo metieron alcohol en ese vas. Y una persona, un joven, un adolescente que no está acostumbrado a beber, su cuerpo de esa edad, al punto de lo que pasó todo esto, no resistiría. A mí me dijo el doctor, un poquitito más que lo hubieran traído, él se hubiera muerto. A él me lo dejaron tirado en un parque, todo sangrentado, por eso pensamos que lo habían golpeado. Pero el vas se fue y ahí lo dejaron. Sé la versión de que un amigo le habló a la ambulancia. Otros me dijeron que fueron unas personas, unos americanos, que le habían hablado a la ambulancia y lo llevaron al hospital. Pero yo sé que fue la mano de Dios que llegó a tiempo, porque Dios tiene un propósito para cada uno de mis hijos. Y él desde bebé, el enemigo me lo ha peleado mucho, porque sé que hay un propósito atrás de todo esto. Y para la gloria de Dios, salió con vida de esto. Y esto lo digo también para los padres, que tengamos cuidado cuando nuestros hijos nos piden un permiso para salir. Sé que están en la edad, y luego más en este mundo que ahorita ya todo está perdido. Tengamos mucho cuidado con nuestros hijos, porque el enemigo anda cual león rugiente buscando a quien devorar, y más a los hijos de los que servimos a Cristo. Gracias a Dios él salió bien de esto, y fue una experiencia para nosotros muy difícil, pero le doy la honra y la gloria a Dios, que puedo testificar. Dice una escritura en Daniel 4:2: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Lo dice su palabra y se cumplió. Y yo hoy estoy testificando de sus maravillas, porque solamente Dios es el que pudo haber hecho esto, porque yo sé que nosotros cubrimos a nuestros hijos con la sangre de Cristo y Dios los libra. Pero también tenemos nosotros que tener cuidado. Este es mi testimonio, hermanos. Deseo que Dios los bendiga grandemente.